Los olmecas conformaron la primera civilización de Mesoamérica que habitó entre las tierras bajas del Golfo de México, entre los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Fueron los precursores de todas las demás culturas precolombinas, como la azteca, tolteca y maya, y se estima que habitaron en la región entre el 1500 a.C. hasta el 400 después de Cristo. Se desconoce el nombre que ellos mismos se designaban. La palabra olmeca es en realidad de origen azteca y significa habitantes de la región de hule, debido a que en esa región abundaban los árboles de hule, de los cuales los olmecas extraían la sustancia para elaborar el caucho. La civilización olmeca fue una de las primeras sociedades complejas, cuya cultura influenció a las civilizaciones posteriores. La poca información que se conoce sobre ellos es a través de los restos arqueológicos, como las enormes cabezas talladas en roca volcánica de 20 toneladas o los balones hechos de caucho sólido que podían evidenciar la práctica de fuegos mesoamericanos. Constituye la primera civilización mesoamericana, la cual fue capaz de desarrollar una sociedad compleja con relaciones jerárquicas entre sus miembros y asentada en ciudades. También modificaron el ambiente donde se asentaban para adaptarlo a su cosmovisión. Para eso, cambiaron artificialmente los relieves que rodeaban sus asentamientos. Construyeron mesetas artificiales en las que ubicaron los principales edificios, como los palacios y los templos. Estos se consideran antecedentes de las pirámides de las demás culturas mesoamericanas. Utilizaban con fines ceremoniales y rituales productos provenientes de regiones distantes como la obsidiana, el jade y la serpentina. Además, desarrollaron un sistema de escritura que fue variando a lo largo de la evolución de su cultura, y también tenían amplios conocimientos de astronomía que le permitieron establecer el primer calendario. La actividad económica más importante de la cultura olmeca era la agricultura. Además, se conoce que los olmecas practicaron el comercio de manera habitual. Por último, también eran diestros en la caza y la agricultura. La agricultura era la base de la economía olmeca, además de ser la principal fuente de alimentación y de productos para el comercio. Buena parte de esa importancia provenía de la capacidad de aprovechar los terrenos y de los métodos de riego que implantaron. Una de las técnicas agrícolas desarrolladas por los olmecas fue la denominada agricultura de roce. Esta consistía en plantar de manera simoniforme en una superficie normalmente situada en las orillas de los ríos. Como sucedería en las civilizaciones posteriores, el maíz era el cultivo más importante para los olmecas. Además, también se cosechaban aguacates, papas, frijoles, chile o cacao. Este último fue uno de los elementos más valiosos a la hora de comerciar. Tal y como se ha señalado, los olmecas desarrollaron sistemas de riego novedosos para sacar el máximo partido posible a sus tierras de cultivo. Mediante canales, por ejemplo, lograban que el agua llegara a los lugares que les interesaba y además evitaban las inundaciones. Por detrás del peso que tenía la agricultura, otras actividades también eran importantes dentro del sistema económico olmeca. Entre estas, la caza y la pesca, que además de aportar alimentos, también servían para obtener recursos, para comerciar. En el caso de la caza, sus presas más frecuentes eran las aves o los venados. Por su parte, los olmecas aprovecharon los ríos cercanos a sus asentamientos para pescar diversos tipos de especies. San Lorenzo, una meseta rodeada por los ríos Chiquito y Coatzacoalcos, cerca de la costa sur de Veracruz, se convirtió en el primer centro urbano y en el de mayor poder político del área olmeca. El corazón de San Lorenzo ocupa una plataforma, en parte artificial, que abarca más de 20 hectáreas, en las que se asentaron numerosas aldeas. San Lorenzo se distingue por tener el Palacio Rojo, plazas ceremoniales, canchas para el juego de pelota y grandes talleres artesanales. La Venta, la capital del reino que sucede a San Lorenzo, construida en una meseta rodeada por una red de ríos, pantanos, lagunas y tierras fértiles, a 15 kilómetros de distancia de la costa del Golfo de México.
Estos procesos alcanzaron un desarrollo pleno entre los años 900 y 600 a.C. En la venta aparece por primera vez una demarcación neta entre el espacio urbano y el resto del territorio. La Venta es considerada una de las primeras ciudades del México antiguo. Está rodeada por una extensa red de cuerpos de agua, dulce y salada, con abundante flora y fauna comestibles, al igual que ricos suelos aluviales para la agricultura. En esta región de la costa del Golfo de México no se encuentran yacimientos de piedra. Por ello, la arquitectura es de tierra. La Venta presenta el primer trazo planificado de una ciudad prehispánica. Los edificios están alineados en ejes norte-sur, formando avenidas y plazas, y tienen funciones cívico-ceremoniales. Al igual, se han identificado zonas residenciales. Su basamento principal, con una altura de 30 metros, data hacia el 400 a.C. y está asociado a 6 lápidas labradas en bajo relieve. Tres zapotes se extienden por más de 3 kilómetros a lo largo del arroyo Hueyapán y es conocido por la gran cantidad de esculturas de estilo olmeca e izapa encontradas. La mayoría de los edificios se localizan en la orilla oeste del arroyo. Está formado por 3 grupos mayores de montículos, ubicados alrededor de plazas irregulares sobre un área de aproximadamente 2 kilómetros. La mayor parte del asentamiento se concentra en la orilla oeste del arroyo Hueyapán, como mencioné anteriormente, sobre el llano y una terraza de depósitos sedimentarios y volcánicos. El sistema constructivo fue a base de tierra, barro compactado y bloques de arenisca volcánica que fueron utilizados como pisos y muros de retención. De acuerdo con investigadores del INAH, hasta la fecha no se ha encontrado en la región otro sitio olmeca de la importancia de Tres Zapotes, y existe evidencia de que sirvió de asiento para otros pueblos contemporáneos que debieron formar parte de su organización política, como La Joya y Teotepec, ubicados cerca de Catemaco y Bezoapan. En la religión olmeca se destacaron deidades de tipo andróginas, es decir, figuras que tenían características tanto masculinas como femeninas, que se diferenciaban entre sí por presentar a diferentes elementos de la naturaleza, como la deidad del maíz, el espíritu de lluvia, el monstruo pez, el dragón olmeca con cejas de fuego. Las ceremonias religiosas dirigidas a los dioses, que incluían ofrendas y rituales, probablemente eran dirigidas por la élite gobernante, sacerdotes o chamanes, y tenían lugar en las ciudades de La Venta y San Lorenzo, así como otras ciudades de menor categoría. También rendían culto a los antepasados, y se cree que existía la unión de un vínculo directo entre las divinidades y los gobernantes. Como parte de ceremonias religiosas, se practicaban sacrificios humanos. Están posiblemente representando jugadores de pelota o gobernadores. Tienen tallos, cascos decorados con gotas de lluvia o de sangre y animales, de rasgos posiblemente africanos. Pero, ¿cómo hacían para mover estas rocas? Por tierra, con una serie de troncos donde los colocan arriba y las arrastran, y la otra era por agua, donde las colocan en las balsas por los ríos principales. Los olmecas fueron una cultura que no se extinguió por completo, sino que fue dividida en varios grupos, llegando a convertirse en parte de la cultura maya, azteca, e incluso algunos historiadores mencionan a los incas, entre otras. Los olmecas poseían un gran desarrollo artístico, cosa que sabemos por todas las esculturas, estatuillas y grandes cabezas que existen hasta el día de hoy. No hay explicación de su gran desarrollo como civilización y probablemente nunca las habrá, mientras no seamos capaces de descifrar sus jeroglíficos. En conclusión, la cultura olmeca es el preámbulo de las futuras civilizaciones de Mesoamérica. Por ende, es una de las más importantes a pesar de que se desconocen muchas cosas sobre ella.